Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Vamos a prestar atención a la palabra que vamos a leer. Si quieren pueden hacer reverencia, se ponen sobre sus pies para reverenciar la palabra. Vamos a leer Isaías capítulo 44. Los que tengan Biblia me pueden acompañar. Los que lo encuentren me pueden confirmar con un amén. Leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ustedes. El 4. 44, 4. Y brotarán de hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Señor, que es maravillosa, Señor. Tu palabra que nos enseña y nos instruye, Dios mío. Te pido que tu Espíritu Santo, Padre, esté hablando a tu pueblo a través de esta palabra, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos, Señor. Pon esa reverencia, esa disposición para escuchar tu palabra, ya que cuando el libro fue abierto, el pueblo estuvo atento, Señor, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la perseverancia. ¿De qué vamos a hablar? A mí me gusta hacer preguntas, así que tienen que estar atentos. Vamos a hablar de qué? De la perseverancia. El título del tema se llama Sauces en las riberas. Así se llama el título del tema. Sauces en las riberas. Cuando hablamos de perseverancia, nosotros inmediatamente pensamos en hombres que tienen una resiliencia, ¿verdad? Y que tienen objetivos muy claros y que ellos, a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, ellos logran lo que ellos quieren, ¿verdad? Cuando hablamos de perseverancia, pensamos en alguien que a pesar de la frustración, a pesar de los obstáculos, sigue el curso de acción que se destinó, que él pensó. La perseverancia está asociada a la claridad de objetivos, de metas, y a la fortaleza de carácter, a la resiliencia, al temple, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de la perseverancia de los hombres. Hoy vamos a hablar de el Dios que hace perseverar a los hombres. Es muy diferente cuando en el mundo secular nosotros hablamos de perseverancia, escuchamos a las personas, a los famosos, a las personas exitosas hablar de cómo ellos se han esforzado, cómo ellos han luchado en contra de las adversidades, de las enfermedades, en contra de las negativas, en contra de las objeciones. Ellos se han antepuesto a esa situación y han logrado lo que ellos quieren. Pero en el Señor nosotros no podemos hablar de que nosotros logramos. Yo no logro nada, usted no logra nada. Es Dios el que hace que logremos las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto le dice Cristo a los discípulos. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo fui el que los elegí a ustedes. Ahí queda anulada toda la presunción de los seres humanos que decimos: bueno, yo busqué al Señor, yo busqué a Dios, yo desde que estoy en la iglesia. A veces uno lo dice por vicio, pero no se trata de yo busqué al Señor, el Señor me trajo a mí. ¿Qué le parece? Entonces esto lo dice Cristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay un llamamiento. Como dijo Cristo en Juan 15, 16, dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y el apóstol Pablo dice: hay un llamamiento. El Señor nos llamó.
Y en el 28, en el 29 continúa diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, hay un llamamiento ya desde antes de que usted y yo naciéramos para que le sirviéramos al Señor. Luego el 30 dice, porque a los que conoció también los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Yo? El llamamiento. Es Dios el que los hace. Él nos predestina y luego nos llama. De repente hay personas que están predestinadas para salvación, pero hoy en día están en el mundo haciendo cosas malas, están en pecado. Aún Dios no los ha llamado, pero llegará el momento en el que los llamará. Entonces, luego de que Dios nos llama, aquí el apóstol Pablo en el versículo 30 dice algo maravilloso, dice, y a los que llamó a estos también justificó. Y me quiero detener un momento ahí en la justificación, porque este es un tema muy central en la Biblia. De repente estamos en la iglesia y no entendemos lo que es el tema de la justificación. La justificación, podemos decir, que es ese proceso en el cual Dios te convierte en justo, en el cual Dios dice, tú eres justo. Eso es la justificación. Pero no se alcanza por obras, es decir, tú no haces cosas buenas para que Dios diga que tú eres justo. Simplemente tienes que hacer una cosa, tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así, en cuanto tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo envió al mundo para salvar al mundo, en ese momento Dios dice, tú eres justo. Y todas las obras que hizo Jesús en su vida, todo su carácter moral, su perfección, todos sus atributos, toda su reputación, Dios te las designa a ti. Y Dios dice, mi hijo ahora se sacrificó por esta persona y yo le designo las obras de Jesús a esta persona. No sé si me está siguiendo hasta aquí. La justificación, entonces, es cuando Dios ya no te mira a ti, sino que mira a Jesús a través de ti. Esa es la justificación. Dios te está mirando a su Hijo Jesucristo en ti. Porque si Dios nos mira a nosotros como nosotros somos, Él nos condena, porque nosotros somos pecadores. Pero cuando Dios mira a su Hijo Jesucristo en nosotros, entonces Él tiene compasión, porque Él ve a su amado Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es por eso, hermanos, que el tema de la justificación es muy importantísimo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, la justificación, con la perseverancia? ¿Qué tiene que ver esto? En el Salmo capítulo 1, si quiere vayamos allá, busque su biblecita ahí donde está. En el Salmo capítulo 1 dice el justo y los pecadores, el título, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese que Dios, aquí el salmista David, está hablando del justo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Es decir, está hablando de un hombre perfecto, ¿verdad que sí? Pero usted y yo anduvimos en consejos de malos. Nosotros estuvimos en el pecado. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. La hermana está en lo que está. Está hablando de Jesús. Él es el bienaventurado y el dichoso porque es el único perfecto. Pero si nos vamos de nuevo al tema de la justificación, cuando Dios dice, tú eres justo porque crees en mi Hijo, ahora esa justicia de Jesús es trasladada a nosotros. Las vestiduras blancas de Jesús son nuestra vestidura ahora. Y ahora este salmo aplica para nosotros también. Todas las promesas que están en la Biblia para los justos, y especialmente en los salmos,
se hacen efectivas en nosotros una vez que nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, mira la promesa. Vamos a enfocarnos en esta promesa. Dice en el versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Árbol plantado. Acabamos de leer en Isaías capítulo 44, versículo 3, que brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y aquí habla de que seremos como árboles plantados. Jesucristo, en el mismo Juan 15 que acabamos de leer, de mencionar, Él dice, después que hay el llamamiento, dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y dice, y los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Asociando, hablamos en el Salmo 1.3, plantado junto a corriente de agua, Isaías 44, plantado junto a la ribera de las aguas, y Cristo dice en Juan 15:16, para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. 3 cosas acerca de la permanencia, la plantación de la permanencia. Luego continúa el Salmo, aquí dice, este árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Cuando se dice que una hoja de un árbol no cae, esto es una especie de árbol, son árboles muy específicos, no son todos los árboles que arrojan las hojas. Pero cuando los árboles tienen hojas que no se caen, se llaman árboles de hojas perennes. Y la palabra perenne significa algo que permanece. No sé si me está siguiendo la idea. Cuando nosotros, Dios nos llamó, nos plantó junto a las corrientes de aguas, estas corrientes de aguas. ¿Quién es la corriente de agua? A ver. ¿Quién es la corriente? El Espíritu. ¿Qué más? ¿Qué más es la corriente de agua? En la Biblia, ¿qué está representado como las corrientes de agua? Aguas vivas, aguas que saltan para vida eterna. ¿Quién? Jesús. Amén. Jesús es las corrientes de aguas vivas, porque aguas corrientes significa aguas que están vivas, que saltan para vida eterna. Y acordémonos cuando él le dice a la mujer samaritana que él tenía agua de vida eterna. Entonces Jesús tiene esa agua que es de vida para vida eterna, y el árbol plantado somos nosotros. Y estamos juntos a esas corrientes, juntos a Jesucristo. Y cuando estamos juntos a Jesucristo, nosotros damos fruto, es decir, somos de utilidad, servimos en la iglesia, servimos a la familia, servimos en el trabajo, servimos en donde quiera que nosotros estemos, damos los frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5:22, y las hojas de nosotros no se caen tampoco. ¿Qué significa que las hojas no se caen? Que estamos reverdeciendo siempre. En el Salmo 92, si quiere acompáñeme también para ver ese versículo. Salmo 92, 13. Vamos a leerlo desde el 12. Fíjate este versículo maravilloso. A mí me encanta este versículo. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. ¿Qué te parece? El justo, hablamos de que estamos justificados por Dios, ¿verdad? Dios dice, Diana es justa, aunque Diana no haya hecho nada justo en su vida, pero Dios la declara justa. Discúlpame que la compare. Dios dice, Edgar es justo, aunque él no haya hecho nada bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué es justo? Porque él cree en Jesucristo. Y las obras que Jesucristo hizo se las designa a Edgar. Ahora Edgar va a gozar de permanencia en Dios, y Dios lo va a plantar junto a las corrientes de las aguas, va a dar fruto y su hoja no va a caer. El justo, o nosotros, vamos a florecer como la palmera, vamos a crecer como cedro en el Líbano, y vamos a estar plantados, recuerda la palabra plantados,
en la casa de nuestro Dios, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Cuáles son los atrios de nuestro Dios? La presencia de Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo. En la canción que estaban cantando los hermanos hace rato, estaba la presencia simbólica de Dios a través del arca. Allí estaba la presencia de Dios, y los atrios eran todo el patio en derredor de ese arca. Es decir, junto a la presencia de Dios, Dios nos va a plantar. Esto es lo que significa: serán plantados en los atrios de la casa de Dios. Vamos a ser plantados junto a la presencia de Dios. Entonces, querido hermano, quería demostrar por medio de la Biblia cómo el que tú y yo estemos en el Evangelio hoy, que hayamos llegado y que estemos permaneciendo, no depende de nosotros. No es que nosotros usamos de estratagemas y de que yo me guardo y de que yo. No somos nosotros. Es Dios quien nos planta. Él es el que tiene misericordia y es el que nos planta. Entonces, en adelante, cuando alguien diga, bueno, fulanito y tal, si ha permanecido en Dios, no podemos decir eso. Tenemos que decir, fulanito de tal ha sido sostenido por Dios. Porque vamos a hablar en adelante no del hombre que persevera, no del hombre que es resiliente y el hombre que tiene fuerza de voluntad y el hombre que tiene autodisciplina y del hombre que utiliza estratagemas para permanecer, no como en el mundo, porque lo curioso del Evangelio es que es muy diferente a como es en el mundo. El mundo tiene filosofías muy diferentes a las que debemos tener nosotros como cristianos. En el Señor nosotros no permanecemos por nuestra cuenta, permanecemos porque Dios nos hace permanecer. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Si va a aplaudir, apláudelo con alegría. Ahora, querido hermano, yo quiero hablarte de dos cosas o dos elementos importantes en la permanencia, en el perseverar. Vamos a hablar de el enemigo y el aliado de la permanencia. El enemigo de la permanencia o de la perseverancia lo vamos a encontrar en Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Mira cómo dice ese versículo. El enemigo de la permanencia. Escúchalo bien. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En palabras más sencillas, cuando una persona se va a caer, se va a alejar del Señor, primero pasa por la altivez, por la arrogancia, por la soberbia. Recuerda que estamos hablando del permanecer, pero cuando una persona ya no permanece en el Señor, ya se va del Señor, primero pasa por la soberbia, la arrogancia, la altivez. ¿Y qué es la altivez? La altivez es cuando la persona cree que no necesita de nadie para hacer lo que él hace. Es una persona altiva. La Biblia habla mucho del altivo de ojos, el que mira con desprecio a los demás. Cuando tú sientes que nada te puede mover de donde tú estás y de que tú logras las cosas por ti mismo, estás siendo visitado por la altivez. Lo que podemos decir acerca de la altivez es que es como una infección. Yo estaba pensando acerca de la altivez y yo dije, bueno, hay personas que son altivas con Dios, pero no lo son con la iglesia, con los hermanos. No. Normalmente la altivez es como una infección. Y si tú eres altivo con la iglesia, normalmente en la intimidad con Dios también eres altivo. ¿Cómo somos altivos con Dios? Reclamamos, hacemos objeciones, los retamos. Y si somos altivos con Dios, también lo podemos hacer con las demás personas. Entonces, el elemento o el enemigo número uno de la perseverancia y de la permanencia es la altivez. Una advertencia contra la altivez es que debemos pedirle a Dios en oración que nos ayude a cuidarnos de la altivez, porque a todos nos visita. Yo no voy a decir aquí, no, yo estoy exento, a todos nos visita.
porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. El aliado de la permanencia, vamos a buscarlo en Salmo 51, 17, el aliado. Si la permanencia tiene un enemigo, hay un enemigo que nos hace caer, que nos hace salir de la iglesia, hay un aliado. Es el versículo 17, Salmo 51. Mira cómo dice este versículo. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, si el enemigo de la permanencia es la altivez, el aliado de la permanencia es la humildad. El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Es decir, siempre va a estar en la presencia de Dios. Dijimos que la presencia de Dios, los atrios de Dios, es Dios, donde Dios nos va a tener plantado. Dios nos va a tener plantado junto a las corrientes de agua. Pero para permanecer allí hay que mantenernos humildes. ¿Por qué? Está en contraparte la altivez y la humildad. Si por una parte la altivez es: yo no dependo de más nadie, yo logro mis cosas por mí mismo. La humildad es: yo dependo de Dios. La altivez es independencia, la humildad es dependencia de Dios. Entonces, me gusta pensar, cuando yo recuerdo este tema de la humildad, que hay tres cosas que tiene el corazón humilde, el corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Todos los que estamos aquí creo que hemos pasado por esa época de contristación, en la que tú apenas te acercas a la presencia de Dios y las lágrimas te saltan. ¿Por qué? Estamos susceptibles a la presencia de Dios. Todos hemos pasado por eso. Pero hay épocas en las que de repente hay como una apatía, una indiferencia ante las cosas de Dios y no nos mueve un versículo, la adoración ya no nos impresionan las alabanzas, no tenemos ese mismo amor y lamentamos aquellos tiempos pasados cuando teníamos esa susceptibilidad al Espíritu. Este corazón contrito y humillado de que habla Salmo 51, 17, Dios quiere que lo mantengamos. Fíjate que una de las características del cristiano es un corazón contrito de forma perenne. Es una humillación perenne. No se trata de que porque yo tengo ciertos años o cierto conocimiento acerca del Señor, ya me puedo independizar de Él. Porque, ¿qué dijo Cristo en Juan 15:5? Separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, no me puedo independizar jamás de Cristo. Siempre tengo que tener esa dependencia. Una de las promesas o una de las palabras que dice Cristo a través de uno de los profetas menores, si no estoy mal, es Zacarías, dice: y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán y se lamentarán como por un primogénito. Y nosotros analizamos esta palabra y nos damos cuenta de que nosotros fuimos los causantes de la muerte de Cristo. Tu pecado y mi pecado hizo que a Cristo lo crucificaran, porque Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras ¿qué? No es porque Cristo murió hace 2000 años, ya no, los que lo mataron fueron los romanos y los judíos, yo no. Nosotros fuimos parte de eso, de esas personas que traspasaron a Cristo Jesús. Y nosotros, dice Cristo mismo, dice en Zacarías, dice: ellos me mirarán y se lamentarán como por un primogénito. Y si a ti se te muere, Dios guarde, tu primogénito, ¿cómo van a ser tus lamentos? Si a ti se te muere tu primer hijo, ¿cómo va a ser tu dolor? Así tiene que ser nuestro dolor cuando miremos a Cristo. Y ese dolor que nosotros sentimos
en la presencia de Cristo no tiene que pasar de moda. ¿Sabes por qué dice Cristo que es necesario que seamos como niños? Porque el niño, hermanos, tiene lo que se llama la curiosidad. El niño tiene un sentido de que todo le parece nuevo. No sé si tú has visto que los niños son exploradores. Para ellos las cosas no son viejas, para ellos todo es nuevo, todo lo quieren explorar, interactuar con ellos a través de los sentidos. Y eso quiere Cristo, que nosotros seamos con Él, que siempre tengamos la misma curiosidad, el mismo sentido de apreciación y de novedad que sentimos el primer día que llegamos a Él. Entonces, queridos hermanos, esto, el corazón contrito y humillado que Dios no desprecia jamás, es un estado en el que nosotros debemos estar permanentemente. No hay un momento en el que nosotros podamos decir, ya, yo no tengo que llorar en la presencia de Dios. Esto ya yo pasé esa etapa. No, porque yo he escuchado personas que lo dicen. Ya yo lo he visto todo. Hay gente que dice así, yo lo he visto todo, a mí nada me impresiona. Cuidado, porque siempre tenemos que ser como niños en el Señor. El Señor tiene que ser precioso para nosotros todo el tiempo. Este remordimiento, esta compulsión, este dolor, este quebrantamiento, que es el elemento principal para permanecer en Él, porque en el Señor permanecemos es como humildad. Esto, hermanos queridos, primero y principal es por causa de que nosotros fuimos malos y no nos merecemos que Dios nos haya perdonado. Número 1. Y número 2, por agradecimiento. Es decir, nosotros debemos estar en la presencia de Dios siempre con un corazón entristecido porque estamos agradecidos. Fíjate que en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo es ese temor y ese temblor? Es una preocupación. Tú ves una persona que está temblando, tú dices, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Es una preocupación de que en algún momento de repente nos sintamos tan fuertes y tan gordos y nos alejemos de la presencia de Dios. Mira lo que dice el Señor en Isaías capítulo 1, versículo 6. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. No tenemos que, cuando el Señor nos haya engrandecido y cuando el Señor nos haya afirmado, rebelarnos contra el Señor. Tenemos que mantener siempre ese espíritu contrito, porque el Señor no lo desprecia jamás. Pero en Salmo 138, 6 dice que Jehová es excelso y Él atiende al humilde, pero ¿qué? Al altivo lo mira de lejos. Entonces, hermanos queridos, volvemos al punto de partida. Plantados como sauces junto a las riberas. En este versículo de Isaías 44 que acabamos de leer, dice el profeta, mira lo que dice: y yo derramaré agua sobre el sequedal, escucha bien, y ríos sobre la tierra árida. De repente hay épocas de aridez espiritual, hay épocas de sequedad espiritual, en la que, como te dije hace rato, no nos conmueve nada de Dios. Y el que es de Dios y el que tiene este temor y este temblor de Filipenses 2:12 y el corazón quebrantado, tiene una preocupación por cuando no estoy sintiendo la presencia de Dios y cuando la palabra de Dios no me impresiona. Y si bien no podemos despertar nuestro espíritu, no, de repente tú dices, bueno, estoy buscando y nada, no pasa nada conmigo, no lloro, no, ¿qué pasa conmigo? No me conmueve, lo espiritual no me conmueve. Tienes que pedirle al Señor, Señor, derrama ríos sobre mí, porque la promesa es, derramará agua sobre el sequedal. Y si no lloro por mi pecado, si no lloro por mi rebeldía, si no lloro
porque estoy lejos de la presencia de Dios, entonces lloro porque no me preocupa que esté lejos de la presencia de Dios. Lloro porque estoy contento mientras estoy de espaldas a Dios. Lloro porque mientras cantan las alabanzas y las adoraciones yo no me conmuevo. Y eso tiene que preocuparme. Tiene que preocuparme que la palabra de Dios no me conmueva y que cuando yo me arrodillo no sale ni una sola lágrima de mí. Yo tengo que preocuparme. Tengo que decir, ¿qué está pasando conmigo? Y el Señor no desprecia un corazón así. Si tú te quebrantas a voluntad, hermano, hay épocas, no sé si te ha pasado, hay épocas en las que tu corazón no se quiere quebrantar. Y tú tienes que quebrantarlo a voluntad, ir corriendo a tu aposento y decirle, Señor, ¿qué pasa conmigo? Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Que no me sale ni una lágrima, que yo no puedo ni siquiera sentir tu presencia. Y entonces Dios te va a hacer sentir algo, porque Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Y esa es la manera en la que nosotros estamos permaneciendo en Él. Esa es la única manera en la que tú permaneces plantado en Él. Fíjate que hay una figura que utiliza el escritor Isaías en 44:3 que acabamos de leer. Él dice, como sauces junto a las riberas. Yo me puse de curioso por investigar un poquito qué es un sauce, porque yo no conozco esos árboles. Eso no se da por allá en mi tierra. Hermanos, y el sauce es un árbol que única y exclusivamente se da en las riberas de las aguas. Él no se da en otro lado. Es un árbol que siempre está junto a las aguas. Toda la vida el sauce está junto a las aguas. Tú intentas pegar un sauce lejos de las aguas y él se muere. ¿Qué significa esto? Si otras personas consiguen éxito, logros, lejos de Dios, esos son ellos. Pero nosotros somos sauces y nosotros no podemos prosperar lejos de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. La promesa es que brotarán entre hierbas como sauces. Entonces, queridos hermanos, en resumen, podríamos decir que en el mundo las personas perseveran en sus disciplinas y logran cosas por su resiliencia, espíritu determinado y por su claridad de objetivos. Pero nosotros no. En el Señor nosotros perseveramos solamente por su gracia y misericordia. Amén. Aplausos para que no sea aplaudido. Entendemos entonces que el enemigo número uno de la permanencia es la altivez y que el aliado es la humildad, esa dependencia de Dios. Siempre tenemos que estar dependientes de Dios. Dijimos que la compunción y la contritación tiene que ser permanente, perenne. Siempre debemos tener el sentido de novedad, de que Dios sea precioso para nuestras almas todo el tiempo. Dijimos que si de repente estoy en sequedad, de repente estoy muerto, tengo que pedir esa misericordia, porque Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Amén. Y es la manera en la que vamos a permanecer en el Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie. Esta fue la palabra que el Señor tenía para ustedes. Vamos a orarle al Señor. Yo quiero, antes de que te distraigas, antes de que te entretengas en tu hermano, antes de que pienses en que ya va a terminar el culto, en la comida que dejaste allá en tu casa, antes de que pienses en todo eso que uno piensa cuando va a salir del culto, yo quiero que cierres tus ojitos un momento y hagas esta oración. Sígueme en la oración. Yo voy a hacer la oración y tú me sigues la oración. Oro. Padre Celestial, entiendo que la única forma de permanecer como sauce junto a las riberas de las aguas es
a través de la humildad. Ayúdame, Señor, a seguir siendo dependiente de ti. Que nunca yo me crea tan fuerte como para separarme de ti. Hazme entender que separado de ti no soy nada. Padre, he hablado tu palabra, Señor. Le he hablado a tu pueblo, Señor, la palabra que me diste que le dijera. Gracias te doy, Dios mío, porque sé que tú vas a hacer algo a través de esta palabra y que esta palabra halló cabida en los corazones de mis hermanos y que va a producir como si fuera una semilla al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Permite no solamente, Dios mío, que esta palabra alcance a los que están aquí presentes, sino a los que escucharon a través de la internet y a los que van a escuchar por medio de los que están aquí, porque yo sé, Señor, que tu pueblo va a esparcir esta palabra. Vamos a esparcir esta palabra, Señor, de que separados de ti nada podemos hacer, de que es en tu presencia en donde nosotros podemos prosperar, Señor. Nos has plantado como sauces. Quizás otros prosperan lejos de ti, Señor, pero es algo que nosotros no queremos, Señor. Nosotros somos sauces y prosperamos única y exclusivamente en tu presencia. Plántanos en los atrios de tu casa, Señor. Plántanos en tu presencia y haznos decir lo que dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no quiero salir de aquí, Señor. Gracias, Señor. Aplauda para el Señor.